hablan los expertos en las noticias. Me da mucho gusto platicar con el doctor Abel Ibert Sánchez, que nos recibe aquí en la Universidad Metropolitana de Monterrey. ¿Cómo estás, Abel? Gregorio, ¿qué tal? Bienvenido a la universidad, desde su casa. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, pues seguimos platicando acerca del efecto Trump, lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas. Abel Ibert nos acompañó aquella noche de las elecciones de los Estados Unidos, ¿te acuerdas? Efectivamente, muy sorpresivo para nosotros ver cómo iba desenvolviéndose los resultados y que al final de cuentas ganó Trump, y en ese momento había una incertidumbre muy grande sobre qué iba a pasar, que después en las siguientes semanas, antes de que él tomara posesión, había noticias muy negativas, cosas que iba él en su muy forma de personal de primero manejarse como presidente electo, después ya como presidente con sus órdenes ejecutivas, que han puesto bastante nerviosismo a la relación entre México y Estados Unidos, a la relación económica. Uno de los últimos acontecimientos, Abel, que hemos visto, por ejemplo, ayer dábamos a conocer esta noticia de la salida de una parte o de una planta de Samsung, una empresa sudcoreana de tecnología que se va hacia los Estados Unidos, ¿no? Como ya se dio el anuncio en semanas anteriores de algunas empresas del ramo automotriz. Efectivamente, y estas empresas en realidad, más que a las amenazas directas del presidente Trump, a lo que están respondiendo son a la expectativa de que les puedan bajar los impuestos en Estados Unidos, a los impuestos corporativos, que es algo que como gobierno, el gobierno mexicano debe ya estar analizando qué respuesta tiene que dar, porque si no, de otra manera, muchas de las inversiones como esa que venían a México se pueden ir a Estados Unidos, o peor, ¿no? Inversiones que ya están ahorita en México, inclusive de mexicanos que decidan mejor invertir en Estados Unidos. Una de ellas es bajar la tasa, es lo que está proponiendo él, y otra cosa es también hacer deducible al 100% las inversiones, y eso traería un efecto económico más negativo inclusive que el TLC o que otras medidas que hemos estado escuchando. Entonces, estas empresas, inclusive Ford, la planta que dejó de hacer ahí en San Luis Potosí, puede responder más bien a esa lógica, ¿no? Porque los empresarios, sean coreanos, sean americanos, pues no están peleados con su dinero. Ahora dime una cosa, el tema del Tratado de Libre Comercio, hemos visto declaraciones también en esta semana. Wilbur Ross, el nuevo secretario de Comercio de Estados Unidos, que pues advierte que la renegociación del TLC comenzaría a finales de este año 2017 y que a partir de ahí puede tomar un año más. Y lo que estoy viendo es de que pues esto va a incluir el periodo de elección presidencial, tanto en México, que es en junio de 2018, como la elección de medio término, que será en noviembre del próximo año, ¿no? Sí, es muy interesante, pero al menos ya sabemos con quién negociar. También desde el momento que Trump ganó, en el momento que tomó posesión como presidente, realmente no había un secretario de comercio con quien negociar, y eso era algo que también le daba mucha incertidumbre al gobierno mexicano. De hecho, si tú ves las misiones que iban de funcionarios mexicanos, no iba digamos, no tenía una contraparte de Alfonso Guajardo. Ahorita ya la tiene, y eso también le da cierta certidumbre a la negociación. Por lo menos ahorita ya sabemos de un plazo, que el fin de año, que es un plazo razonable, porque abrir el TLC, negociar el TLC no es algo sencillo, porque se tiene que hacer global, y aparte es sector por sector. Entonces se está dando este periodo, pero sí, efectivamente, ¿no? En el momento que se empieza la negociación, pues empezamos con las elecciones. Entonces pudiera ser el caso de que la negociación se cierre después del periodo electoral aquí en México. Entonces al próximo presidente de la República, quien quiera que sea pues ya va a tener de alguna manera resuelto esa parte del paquete, o va a tratar de influir sobre el mismo, ¿no? Pero aquí el punto que más nos ha afectado es la parte de incertidumbre, y yo creo que esa parte se ha venido disminuyendo un poco, y se vio reflejado con la cotización del peso, con la declaración que hizo el mismo Wilbur Ross, ¿no? Que en su pura declaración ayudó a bajar de manera significativa el peso. Un peso débil tampoco les conviene a los americanos. Un peso débil no nos conviene a nosotros, porque luego nos está pegando en la parte de inflación. Entonces realmente yo creo que ahorita se están de alguna manera acomodando en todas las partes que las teníamos bastante desacomodadas, ¿verdad? Por el estilo personal del presidente Trump. Pero fíjate cómo el ajuste en el tipo de cambio, hemos visto entonces que nuestra moneda se ha venido apreciando, ¿no?
en las últimas semanas. Esta semana ha sido buena para el peso, ¿no? Exactamente, yo cuando andaba sobre los 22 pesos ya todo el mundo le apuntaba hacia otro valor, cuando realmente los fundamentos del tipo de cambio uno los puede ubicar sobre un nivel como el que está ahorita, inclusive un poco más abajo, ¿verdad? Todavía están a un nivel pues muy subvaluado el tipo de cambio. Ahora, la revisión de las otras metas por parte del Banco de México, por parte de la Secretaría de Hacienda, por parte de Moody's, ¿no? Que también daba su pronóstico respecto a temas como el crecimiento económico, que vemos que se ha venido dando un ajuste a la baja en el crecimiento económico de México, ¿no? Para 2017, para 2018, no hay buena expectativa de crecimiento. Lo que pasa es que muchas de las medidas que se han tenido que adoptar desde el punto de vista fiscal y monetario han sido restrictivas. Por ejemplo, el hecho de que el tipo de cambio esté muy elevado, que el precio de la gasolina haya subido y que eso le vaya a impactar la inflación, ha provocado que el Banco de México haya restringido la política monetaria, ha subido la tasa de interés y eso provoca que el consumo, que la inversión se reduzca, que la demanda agregada se reduzca y eso solo tiene un efecto contraccionista sobre la economía. Por la parte fiscal, pues ya este gobierno desgraciadamente las cuentas se les han ido de la mano, ¿no? El año pasado nada más tuvieron un sobregiro de 700,000 millones de pesos y hay la urgencia, el nivel de la deuda ha aumentado significativamente y hay la urgencia de que las calificadoras ya no sacaron tarjeta amarilla y puede haber una posible rebaja de la calificación de la deuda. Entonces eso también ha obligado al gobierno mexicano a tratar de ajustar un poco las finanzas públicas y eso también tiene un efecto contraccionista. Y el otro, la parte de la incertidumbre del TLC en cuanto a las inversiones, no en cuanto a las exportaciones, porque el Tratado de Libre Comercio sigue y va a seguir este año y va a seguir el año 2018 en los términos que está ahorita, en términos comerciales. Lo que sí en términos de inversión, pues muchas empresas por la incertidumbre prefieren ahorita frenar, ¿verdad? ¿En qué sectores, por ejemplo, tú ves esa menos apetito para invertir o menos condiciones para que se den las inversiones? Los sectores que habían sido muy beneficiados por el Tratado de Libre Comercio, automotriz, electrodoméstico, principalmente, aunque hay otros sectores que también hemos visto que han tenido ese efecto, por ejemplo, sectores inmobiliarios, sectores que rentan parques industriales, etcétera, pues digo, también se ve, digamos, afectada toda la cadena, pero principalmente esos sectores. Ahora bien, pues el tema migratorio, el efecto Trump, pues también repercute en cuanto al fenómeno migratorio, ¿no? Hemos visto un dato, por ejemplo, que se han dado menos deportaciones, ¿no? Me llamó la atención el dato y eso de alguna manera, pues el estilo de Trump es un poquito complicado porque dice unas cosas, tuitea, pero aparentemente en la práctica se está comportando un poco diferente, pero aún así, ¿no? Digo, hay la expectativa o hemos escuchado noticias de Estados Unidos que han empezado algunas deportaciones o al menos más evidentes. Ahora el Mr. Obama las tenía más escondiditas, ¿no? Ahorita son más públicas, pero sí efectivamente puede venir mucha gente a México y yo creo que es una oportunidad para el país para recibir a toda esa gente talentosa, que es gente preparada, muchos de ellos, ¿no? Jóvenes que han triunfado en Estados Unidos, jóvenes que están estudiando. A mí me dio mucha tristeza la declaración que hizo el rector de la UNAM y el director del Instituto Politécnico Nacional cuando dijeron que el sector público no tenía capacidad para recibir a toda esta gente, ¿no? Y eso abre oportunidad a muchas otras universidades en el sentido de poder recibirlos con una oferta interesante y aparte es gente que ya sabe inglés. Ahora el problema es que no sepan español, pero bueno, de tanto que han estado allá, ¿verdad? Les enseñamos, ¿verdad? Pero que tiene una forma diferente de trabajar, de estudiar y para las empresas también debería ser muy interesante ver la gente que puede venir a México y pues también eso va a hacer que todo el talento que estaban ellos derrochando allá en el otro lado, pues más bien tenga un efecto positivo aquí en nuestro país. Sin duda. Pues recomendaciones, lo que le he pedido a otros expertos que nos han acompañado en las últimas semanas, ¿qué recomendaciones a partir de estas condiciones que se están dando con respecto a la nueva relación con el gobierno de los Estados Unidos o con el mercado estadounidense, Abel? Yo creo que la parte de sobresaltarnos de la sobrereacción que tuvimos a principios de año, yo creo que fue exagerada. Yo creo que hay que moderar ese pesimismo que tuvimos a principio de año. Sí vienen momentos complicados, ¿verdad? Sobre todo porque están subiendo las tasas de interés en México, va a bajar el crecimiento económico y eso hace que la inflación pues ha estado subiendo, el efecto del precio de la gasolina, pues quieras que no, cualquiera que haya llenado su tanque de gasolina, pues es un impacto bastante fuerte. Si no te suben el sueldo, pues uno tiene que distribuir gastos de manera importante, ¿no? Entonces por eso hay que ser muy cautos en las decisiones que tomamos, cuidar el trabajo, tratar de ahorrar y sobre todo no sobrereaccionar.
porque lo que vimos al principio de año fue una sobrereacción que casi prácticamente ya veíamos que México no tenía futuro, ¿no? No digo que sea muy promisorio, pero tampoco no está negro como muchos estuvo platicando al principio de año. Pues aprecio mucho la oportunidad, gracias por recibirnos aquí en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Casa, estamos a sus órdenes y me da mucho gusto. Muchas gracias. Es el doctor Abel Ibert Sánchez, experto en materia de economía. Continuamos en las noticias.